Estamos empezando una nueva serie titulada Acero Espiritual para edificar a los creyentes. Deseo ayudarle a tener un poco de fuerzas, de acero, de concreto en su vida espiritual. Y hoy les hablaré de ¿por qué creo en Jesucristo? Hace algunos años tuve una de las experiencias más desafiantes de mi vida. Estaba en Moscú, la capital de lo que era la Unión Soviética, y tuve la oportunidad de predicar. Prediqué en un maravilloso teatro. Se llamaba el Teatro del Ejército Rojo. Era un teatro para las artes. Era el lugar donde se celebraban óperas y los eventos culturales. Una estructura magnífica con un gran escenario. Primeramente, agradecí a Dios el privilegio de estar allí. Francamente, en cuanto a lo espiritual, estaba confiando en el Señor. Pero en la carne me sentía intimidado, porque allí, en ese Teatro del Ejército Rojo, había enormes retratos de Lenin, Stalin. Ahí está el balcón forrado de terciopelo donde ellos se sentaban a escuchar las presentaciones. En ese auditorio había soldados, oficiales del ejército y sus esposas. Los soldados estaban vestidos con sus uniformes militares y estaban sentados por rango tras rango tras rango. Y Dios me había dado el privilegio de predicarles. ¿Qué predicaría usted si tuviera la oportunidad de hablarle a un grupo como ese? ¿Cuál sería la idea principal de su mensaje? Sabía que para algunos de ellos era la primera vez y quizás la única ocasión en sus vidas que escucharían un mensaje de Dios. Yo oré y le pregunté a Dios, Señor, ¿qué deseas que yo les diga a estas personas? Dios, el Espíritu Santo, dijo, Adrián, háblales acerca de Jesús. Diles por qué crees en Jesucristo. Fue de eso de lo que les hablé, y me basé en el siguiente texto, de Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús acababa de alimentar a 5,000 y había realizado milagros que ocasionaron que las personas lo siguieran, especialmente cuando él alimentó los 5,000 con unos peces y unos panes. Pero cuando las multitudes lo seguían, Jesús, dirigiéndose a ellas, les compartió un desafiante mensaje. Les habló acerca de comer su carne y beber su sangre, es decir, participar de él. El mensaje era tan severo, era tan diferente, era tan radical, que las personas empezaron a irse. Ellos eran buscadores de milagros. Les gustaron los pescados y los panes, pero no les gustó el mensaje más profundo que conlleva el milagro, y empezaron a dejarlo. Luego Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro hizo una pregunta muy penetrante, y es la pregunta que voy a hacerles. Si no es Jesús, entonces, ¿qué? Si no es Jesús, entonces, ¿quién? Pedro Simón dijo, Señor, ¿a quién iremos? Es decir, amigo, si Jesús no es la respuesta, si usted rechaza a Jesús, ¿a dónde va a ir? Amigos, escúchenme. Solo Jesucristo tiene la respuesta a las cosas que realmente importan. Solo Jesús puede saciar el hambre más profunda del corazón humano. Solo Jesús es la respuesta al pecado del hombre. Solo Él da significado a la vida y a la muerte. Solo Jesús puede sacar el aguijón del pecado, las tinieblas de la tumba, el dolor de la separación y dar esperanza firme y segura. Mas esto conlleva a otra pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús es quien proclamó ser? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué le he dado mi vida a Él? ¿Por qué le sirvo? ¿Por qué estaría dispuesto a morir por Él si fuere necesario? ¿Por qué? Por 4 razones que podemos saber que nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera razón que compartiré es la razón histórica.
Jesucristo es un hecho histórico. Me tiene sin cuidado si usted es un creyente o no, o alguna otra cosa, porque usted tiene que admitir que el hombre llamado Jesús estuvo sobre esta tierra. Todos los historiadores seculares que tienen mérito admiten que la existencia de Jesucristo es un hecho, sin tener en cuenta lo que ellos creen acerca de él. H.G. Wells, en su bosquejo de historia, menciona a los 10 hombres más grandes de la historia y el primero en la lista es Jesucristo. Recuerde, Wells es un historiador. Sir J.G. Fraser, otro historiador que ciertamente usted no llamaría un creyente evangélico, dijo lo siguiente: mi teoría asume la realidad histórica de Jesús de Nazaret como el gran religioso y el maestro moral que fundó el cristianismo, y fue crucificado en Jerusalén bajo el gobierno de Poncio Pilato. El testimonio del Evangelio está confirmado por la evidencia hostil de Tácito y Plinio el joven. Esta parece ampliamente suficiente para establecer estos hechos a la satisfacción de investigadores imparciales. ¿Qué es lo que dice? Dice que si usted es un historiador, tiene que admitir que el hombre Jesús, sin importar lo que piense de él, estuvo aquí. No existe forma de explicar el origen de la iglesia cristiana, el que estemos aquí, aparte del hecho que Jesucristo vivió sobre esta tierra. ¿Y qué empezó a predicar la iglesia en sus primeros días? No solo que ese hombre estuvo aquí, sino que él salió de la tumba. Ese era el mensaje central de la predicación de la iglesia. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo explica no nuestra iglesia actual, sino esa iglesia de años atrás que se originó de la vida y tiempos de Jesucristo? Aquellos que fueron testigos oculares creyeron en su resurrección. Pero alguien dirá, bueno, estaban alucinados. Pero él se presentó a más de 500 personas a la vez, y eso, mis estimados amigos, eso es mucha alucinación. Otros dirán, oh, solo fue un fantasma. No. Él comió con ellos. Ellos lo palparon y lo tocaron. Y alguien dirá, bueno, ellos simplemente se inventaron una historia si dijeron que lo tocaron y comieron con él. Oh, esos hombres, mis estimados amigos, murieron por su fe. ¿Piensa usted que morirían voluntariamente por una mentira? Un hombre tal vez viva por una mentira, pero pocos morirían por una. Esos primeros creyentes pagaron su fe con sus vidas. ¿Cómo explica usted el hecho histórico de Jesucristo y la iglesia separado de la realidad de la resurrección de Jesucristo? Yo creo en él por razones históricas. Bien se ha dicho, hay más pruebas de que Jesucristo resucitó de entre los muertos que de la existencia de Julio César. Él ha demostrado ser el Hijo de Dios con el poder de la resurrección de entre los muertos. La Biblia dice, él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Mire, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Este habla del hecho histórico, porque he descendido del cielo. Ahora permítame darle la segunda razón por la que creo en él, no solo por las razones históricas, sino las razones bíblicas, las Escrituras. Por favor, lea en el capítulo 6, el versículo 44. Jesús es el que habla, el que descendió del cielo y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Aquí está la segunda razón. No solo la razón histórica, sino la razón bíblica, las Escrituras. Se lo dije a esas personas, y se lo digo a usted hoy, que yo creo en Jesucristo porque creo en la Biblia, la palabra de Dios. Usted quizá dirá, pastor, eso solo cambia la pregunta, porque si usted dice que cree en Jesús porque cree en la Biblia, eso solo ocasiona que preguntemos, ¿cómo podemos saber que la Biblia habla la verdad? Amigos, esa es una muy buena pregunta. Les hablé a esos hombres, a esas señoras, a esos soldados rusos y funcionarios del ejército, y les dije, quiero decirles por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios.
Y tomé tiempo para explicarles cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios, y les di las 5 grandes pruebas de la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Y cuáles son? La primera es las profecías cumplidas. Número 2, la maravillosa unidad de la Biblia, escrita en más de 1500 años por más o menos 40 autores en 3 idiomas, acerca de todo tipo de temas. 66 libros que forman un libro, la unidad de la Biblia. Les hablé de la longevidad, la larga vida de la Biblia, cómo la Biblia ha durado a través de los siglos y cómo los hombres han establecido leyes contra esta, y cómo allí mismo en la Unión Soviética, en Rusia, era un crimen importar Biblias. Y de paso les recordé que teníamos una Biblia para cada uno de ellos, la palabra de Dios, para dárselas al salir. Al escucharlo, estallaron en aplausos. ¿Cómo se explica usted la longevidad, los constantes atributos de la Biblia? Les hablé de la exactitud de la Biblia, de la exactitud científica e histórica de la Biblia. Y luego les hablé del poder de la Biblia. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Les compartí cómo la lectura de la Biblia ha transformado mi vida y que nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios. Les recalqué, como se lo recalco hoy, que el tema central de la Biblia es Jesucristo. La Biblia lo presenta como el que salió de la tumba. Él es el único que ha resucitado de entre los muertos. Y alguien dirá, espere un minuto, pastor, un minutito. Otras personas regresaron a la vida. ¿Qué hay de Lázaro, por ejemplo? Bien, Lázaro fue resucitado para morir otra vez. Jesús fue resucitado y vive en un cuerpo glorificado, llegando a ser las primicias de todos aquellos de nosotros que duermen. Jesús dijo que nos resucitará en el último día. Jesucristo es pues un hecho histórico. No hay forma de que usted pueda explicar la iglesia de Jesucristo, aparte del hecho histórico de que Jesús vivió, murió y resucitó. Y creo en él debido a la Biblia, un libro milagroso que ha resistido la prueba del tiempo. La Biblia presenta a Jesucristo como absoluta y totalmente único. Permítame darle la tercera razón por la que creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo por razones espirituales. En el versículo 63 de este mismo capítulo, Jesús se presenta ante la multitud diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Usted nunca comprenderá quién es Jesucristo con su mente humana. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que vivifica, el que le ayuda a entender y da vida. Jesús dijo del Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. Permítame mostrarle cómo el Espíritu Santo de Dios lo convencerá y le testificará acerca de quién es Jesucristo, si usted quiere saberlo. Le invito a leer 1 de Juan capítulo 5 y versículo 6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Él está hablando del agua y de la sangre que salió del costado de Jesús cuando fue crucificado. Continuamos con el versículo 6. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Usted dirá, Pastor Rogers, ¿espera que yo crea en Jesucristo solo porque usted dice que Él es un hecho histórico? Y aunque lo crea, yo no voy a entregarme a Él. ¿O piensa usted que voy a creer en Jesucristo solo porque su libro dice que Él está vivo y usted tiene evidencias de la inspiración de la Biblia? Bueno, eso no es suficiente para mí. Estoy de acuerdo. Usted necesita algo más. Usted necesita que el Espíritu Santo de Dios diga amén a estos otros hechos. Necesita que el Espíritu Santo lo tome, le haga ver su pecado y lo convenza. Lo he dicho, si yo lo convenzo de algo, otra persona puede hacerlo cambiar de parecer. Mas note el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El Espíritu Santo dará testimonio a sus corazones. Nosotros recibimos el testimonio de los hombres. Alguien nos dice que algo es verdad, y le creemos. Ayer volé en un avión. Confié en el piloto. Comí en un restaurante, así que confié en el cocinero. Cuando leo un mapa, yo confío en su fabricante. Confiamos en la gente todos los días. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ese sí puede traducirse puesto que. Puesto que recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El Espíritu Santo, ya lo he dicho y lo repetiré. Si usted quiere saber quién es Jesucristo, pregúnteselo al Espíritu Santo. Dios no dice que usted debe creer, y si no puede creer, pues mala suerte. Dios dice, si quieres creer, yo te ayudaré para que entiendas y sepas que estas cosas son verdaderas. No permita que nadie le diga que usted no puede creer. Ahora bien, en sí mismo. El versículo 9 habla del testimonio que nos da. El 10 habla del testimonio en nuestro interior. ¿Por qué creo en Jesucristo? Bien, primeramente, el Espíritu Santo me dijo, Él es el Hijo de Dios. Y después de recibirlo en mi corazón, tengo el testimonio. En mí mismo. Usted puede discutir conmigo todo el día y nunca me convencerá de no creer en Jesucristo. Puede presentarme argumentos sofisticados, pero yo tengo el testimonio adentro. Un creyente con el testimonio en su corazón nunca está a la merced de un hombre con un argumento en su boca. Apréndalo. El salmista dijo, gustad y ved que es bueno Jehová. Así que en ese teatro del Ejército Rojo les di mi testimonio, y se lo daré a usted. He saboreado, y lo sé. Si usted me dijese que el pastel de la manzana no es bueno, o que no existe cuando acabo de comerme una porción de pastel de manzana, usted puede discutir todo lo que quiera, pero yo tengo la evidencia en mí mismo. Gustad, y ved que es bueno Jehová. ¿Por qué creemos en Jesucristo? Por razones históricas. En Juan 6:51 leemos, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por las Escrituras conocemos que ellas son las que dan testimonio de mí. Por razones espirituales, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Luego les di la última razón que también quiero compartir con ustedes. Yo creo en Jesucristo por razones personales. Note lo que dijo Pedro. Juan capítulo 6. Le invito por un momento a leer el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo, yo lo conozco personalmente, lo he probado.
No solo la historia me dice que Él es el Hijo de Dios, no solo la Biblia me dice que Él es el Hijo de Dios, no solo el Espíritu Santo me dice que Él es el Hijo de Dios, mas yo lo sé por medio de la experiencia personal, por razones personales. Puedo dar testimonio, estoy absolutamente seguro. La semana pasada oré con un joven que recibió a Cristo. Y nunca me olvidaré de su pregunta. Él me miró y dijo, pastor, dígame, ¿es Jesús real para usted? Le contesté, sí, Él es real. Sí, Jesús es real para mí. Yo estoy seguro que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las mejores personas que conozco conocen a Jesús y lo aman. He conocido a mucha gente. He conocido a algunos charlatanes. He conocido a algunos hipócritas. He conocido a algunos impostores. Y Jesús, en este 6º capítulo de Juan, habla de Judas, que era un apóstol falso. El Señor Jesucristo llevó sus pecados en la cruz. Allí Él murió en agonía, derramando su sangre solo por usted. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo.